El caso Lavallato, Odebrecht, que está incluido en este caso que detonó en Brasil y que ha tenido un efecto expansivo en varios países del mundo, ha tenido un desenlace trágico en Perú, tal como lo hemos narrado desde ayer cuando se dio a conocer que el expresidente peruano Alan García, pues frente a la diligencia que se estaba realizando en su casa para detenerlo en una acción preventiva o preliminar, pues decidió subir a su habitación, estar en su habitación, encerrarse en su habitación y pegarse un tiro en la cabeza. Se intentó salvarle la vida con una atención médica de urgencia, pero eso no fue posible y, como sabemos, perdió la vida el expresidente. En medio de una polémica importante se decretaron 3 días de duelo nacional en Perú y queda aquí la obligada revisión del caso Odebrecht, que en este asunto, bueno, pues estaba relacionado con las investigaciones que se hacían o que se hacen en Perú sobre las acciones de corrupción que fueron promovidas muy ampliamente por estos empresarios brasileños en diferentes partes del continente. Y en el caso Perú, bueno, pues tenemos ya una lista larga precisamente de asuntos relacionados con procesos judiciales del más alto nivel, con personajes del más alto nivel. Prácticamente todos los expresidentes de Perú han estado o están presos, procesados o en acciones preliminares, como era el caso de Alan García en estas investigaciones por corrupción. Y bueno, nos tenemos que detener precisamente en el alcance de todo esto, obviamente pensando en México, obviamente pensando en las cosas que se han sabido gracias fundamentalmente al trabajo periodístico de colegas que no han quitado el dedo del renglón sobre estos escándalos de corrupción. Y bueno, pues hemos buscado a nuestro muy estimado Raúl Olmos, colega que actualmente colabora con la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, pues Raúl, en función de este detonador tan fuerte, más que detonador, este evento trágico que marca a Perú, ¿qué decir hoy, al día siguiente de lo sucedido en Perú, de este caso, de esta situación y por supuesto el énfasis en México? Buenos días y bienvenido, Raúl. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y un gusto compartir la información contigo. Como siempre, Raúl, te aprecio muchísimo tu presencia y bueno, pues eso, cuando ves lo que ocurre en Perú, que llega al grado extremo de que alguien se quita la vida por estar en situación comprometida, digámoslo así, o en fase preliminar de investigación judicial. Bueno, ¿qué decir de este fenómeno Lavallato que ha tenido este efecto expansivo tan fuerte, que ha tenido diferentes grados de investigación? Brasil, desde luego, Perú tal vez en segundo lugar y otros países, pero México sigue todavía teniendo más una aportación periodística y estamos a la espera de que la Fiscalía Autónoma, bueno, pues dé resultados en esta materia. Bueno, Carmen, lo que nos tiene que mover a la reflexión es que en el caso Perú y en el caso Brasil, lo que originalmente habían confesado los ex ejecutivos de Odebrecht era inferior a lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, no solamente en los montos, sino también en los alcances de los pagos ilegales. Originalmente ellos habían confesado montos inferiores y nunca se había pensado que iba a alcanzar a tantos expresidentes. Aquí lo que funcionó, lo que operó fue una investigación muy profunda que fue ampliando los alcances de los gobiernos, y algo similar tendría que hacerse en nuestro país, porque en todos los países donde Odebrecht pagó sobornos, Carmen, el monto que sus ejecutivos han confesado es siempre inferior a lo que realmente pagaron. Y en el caso de México, por ejemplo, los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado, recordarás, 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, pero hay documentos que demuestran que el Departamento de Sobornos empezó a operar en nuestro país desde el año 2009 por lo menos, y el monto transferido supera con facilidad los 16 millones de dólares. Esto documentado plenamente con información asignada o otorgada a la Fiscalía de Brasil y a la que hemos podido tener acceso distintos periodistas de nuestro país. Así que una obligación de las autoridades mexicanas es determinar el monto real, o por lo menos tener una aproximación de estos sobornos, así como ampliar la investigación a más autoridades, Carmen, porque hasta ahora la investigación se ha centrado en los sobornos confesados en la refinería de Tula en Hidalgo, pero además hay indicios de que se otorgaron beneficios
a la constructora brasileña en muchos más estados del país, por ejemplo, en la refinería de Salamanca, Guanajuato, en la construcción de un tramo del gasoducto Los Ramones, que atraviesa Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, en una presa en Michoacán, en la concesión del agua del puerto de Veracruz, en Etileno 21, la famosa planta ubicada en Coatzacoalcos, y en la refinería de Minatitlán. En todas estas obras, Carmen, hubo una característica en común, es que se ejecutaron con un notable sobrecosto, con múltiples irregularidades, lo cual ya son sin duda un indicio de posible corrupción que debe investigar y sancionar la autoridad mexicana. Y aparte hay obras de las que se ha hablado poco y de las que las autoridades han negado acceso a documentos, como los estudios de un gasoducto en Chiapas, en el que participaba Odebrecht, o el gasoducto que suministra etano en Tabasco. Son obras que beneficiaron a la constructora brasileña y que también deben ser revisadas. Son entonces, en suma, obras en al menos 8 estados de nuestro país. Y así como hemos visto en otros países, en concreto, repito, en Brasil y en Perú, que la revisión y castigo de estas irregularidades han alcanzado a distintos expresidentes, pues así en México sería inevitable que se amplíe la investigación a por lo menos los 3 últimos sexenios de gobierno, porque si bien Odebrecht llegó a México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con obras hidráulicas y se amplió con Cedillo en obras petroleras, fue con Vicente Fox cuando se empezaron a multiplicar los beneficios a la constructora. Fue en ese sexenio, en el sexenio de Fox, por ejemplo, cuando se asignó una presa que se ejecutó con sobrecosto en la zona caliente de Michoacán y se asignó la refinería de Minatitlán, que durante el gobierno de Felipe Calderón, ya posteriormente, se multiplicó 66% el costo de esta obra, documentado con múltiples irregularidades. Y también fue durante el gobierno de Felipe Calderón cuando se negociaron los beneficios para asignar etileno 21 a la filial petroquímica de Odebrecht con etano subsidiado, negociado durante el gobierno de Felipe Calderón, y que en Brasil es un elemento de investigación que ha tocado incluso a Lula. Este es además el principal negocio de Odebrecht en nuestro país, Carmen, no hay que olvidarlo, con ventas por $2,000 millones al año, y repito, con etano subsidiado por Pemex. Y bueno, ya ni qué decir de Enrique Peña Nieto, pues en su sexenio se multiplicaron las obras por dedazo asignadas a Odebrecht en la refinería de Tula, en Salamanca, en el gasoducto Los Ramones, etcétera, 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 donde los ejecutivos de Odebrecht han confesado que pagaron sobornos a cambio de algunas de estas obras. Entonces, lo que estamos viendo es que, al igual que en el caso de Perú y de Brasil, pues hay elementos para ampliar la investigación a otros expresidentes, a otros sexenios, y además ampliar el número de obras a investigar y el monto de los sobornos confesados, Carmen. Sin duda, Raúl, y bueno, pues efectivamente lo que inició en Brasil, efectivamente con todas estas historias que han generado una robusta colaboración, digámoslo así, de los funcionarios ejecutivos de Odebrecht y de las empresas del Lavallato, pues que han participado con documentos, con informaciones muy precisas, precisamente de este modus operandi de corrupción, a partir precisamente de lo que ha sido también la intervención del sistema de justicia de los Estados Unidos y de las condenas procesamientos y condenas a más de 70 ejecutivos de este caso de Odebrecht en particular, y de todo lo que han precisado al respecto de los montos y personajes vinculados a esta inmensa red de corrupción. En el caso mexicano, bueno, sabemos que ha habido ya una conexión, un contacto con las autoridades brasileñas para obtener información, y bien a bien no sabemos hasta dónde pueda llegar. Pues sí, algo que da aliento en el sentido de que la investigación se pudiera ampliar es que a finales de marzo se tomaron declaraciones a más ex ejecutivos de Odebrecht que tocarían otros de los casos que aquí he citado anteriormente. Por ejemplo, originalmente se había entrevistado a Luis Weil, que fue director de Odebrecht en nuestro país durante pues casi una década, y a Gilberto Mascareñas, quien era el director de la Oficina de Sobornos de Odebrecht. Y ellos se enfocaron en denunciar, en delatar y en aportar elementos y pruebas del caso de corrupción en la refinería de Tula.
digamos que casi se centraron en ese asunto, y también en los sobornos que asignaron durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en el 2012. Esos dos elementos, digamos, son en los que se ha centrado las denuncias, que no es cosa menor, pero que no es lo único que habrá que investigar. Entonces, en las nuevas tomas de declaraciones que se han venido realizando, que ha realizado personal de la Fiscalía Mexicana en Brasil, involucra a otros personajes que necesariamente van a tener que aportar información, porque así han estado ellos involucrados, con otras obras ejecutadas, en concreto en Veracruz y también en el estado de Michoacán. Por ejemplo, uno de ellos es Olivio Rodríguez Jr., quien era el operador de las empresas offshore de Odebrecht, y además era el operador, digamos, de los recursos que eran para financiar campañas políticas, y aquí podría generarse un nuevo ingrediente del que se ha hablado en anteriores ocasiones, pero que se han aportado pocos elementos de prueba, que son el posible financiamiento electoral de Odebrecht en nuestro país. Este personaje, Olivio Rodríguez Jr., pues es clave en estas tipo de transferencias, porque él operó en campañas electorales en otros países. Él era, digamos, el encargado de transferir estos recursos. Y otros personajes, como la excontadora de Odebrecht en este esquema de sobornos, pues también ha sido tomada su declaración, y ella aparece en algunos documentos que hemos podido tener acceso, como la persona que en su momento realizó transferencias de sobornos para una obra en Michoacán. Entonces ahí también podrían surgir elementos importantes. Recordarás, por ejemplo, que algunos de estos recursos fueron transferidos, triangulados a través de Andorra por una empresa offshore que se llamaba Clenfield, y pues resulta que esta empresa Clenfield y el barco de Andorra son también un par de elementos que aparecen en el caso Perú y en el caso de Alan García, que pues tuvo una consecuencia trágica, un final trágico. Se mencionaba tanto la empresa offshore Clenfield como el Banco de Andorra como los mecanismos a través de los cuales se transfirieron los sobornos, y peculiarmente resulta que ambas instituciones también operaron en nuestro país para las transferencias de sobornos. Son elementos que tiene que investigar la autoridad y que obligará a entrecruzar información, intercambio de información con autoridades de otros países, no solo a Brasil. Yo creo que en Perú también hay información que puede aportarse y que puede enriquecer la investigación, Carmen. Sin duda, Raúl Olmos, pues el tema Odebrecht en México sigue pues abierto como un gran expediente, no sabemos de qué tamaño al interior de la Fiscalía en este momento, pero que puede nutrirse con todo esto que estás mencionando y las fases de colaboración que se puedan tener. Así que el suicidio de Alan García en Perú nos habla de un país, nos habla de una decisión de un país de abrir investigaciones muy amplias y extendidas en el caso de los peruanos, ni se diga en el caso de los brasileños y de otros lugares, pero bueno, el caso mexicano ya lo sabemos, igual que el de Venezuela, que tampoco han abierto las investigaciones sobre el tema Odebrecht y estas muy claras maneras de corromper y dejarse corromper en el mundo empresarial y político en estas naciones. Así que bueno, pues estamos a la espera, como siempre, Raúl, de lo que venga en materia informativa. Te mando un abrazo y te agradezco que estés aquí como siempre. Un gusto compartir contigo. Igualmente, gracias Raúl, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, uno de los periodistas que más ampliamente ha investigado el caso Odebrecht y Lavallato en su